Bueno, bienvenidos a una nueva edición de NextMed en nuestra serie Desde la Cocina. Hoy tenemos la enorme ventaja y orgullo de poder estar junto a un gran amigo que es el doctor Gabriel Gondolesi, quien es el jefe del área de trasplante hepático, pancreático e intestinal de Fundación Favaloro. Alguien con el que los conocemos hace muchos años, y que realmente creo que va a ser muy interesante esta entrevista porque nos va a introducir en lo que es algo que muchas veces vemos en la televisión, que es el tema de los trasplantes de órganos, y es un mundo totalmente diferente, y creo que nos va a poder ilustrar muy bien. Gracias, Gabriel, por estar acá con nosotros. Bueno, un placer y gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos ser parte de este nuevo ciclo, ¿no es cierto? Muchas gracias. Gabriel, para empezar, primero nos gusta conocer algo acerca de la persona. Y vos sos una persona realmente muy interesante porque tenés un montón de aristas más allá de lo profesional. Contanos un poquito tus orígenes. Sabemos que venís de Tandil. Y cómo fue tus inicios, tu infancia, tu familia. Cómo llegaste a una ciudad que también yo quiero mucho porque yo nací en ella, que es La Plata. ¿Y cómo fue después tu carrera profesional? Yo nací en Tandil allá por 1968, soy hijo de único hijo de un matrimonio de Carlos y Marta que tengo la suerte que estén vivos y de poder seguir disfrutándolos. Mi madre era ama de casa y mi padre tuvo varios trabajos, no muchos, pero digamos un par de ellos. Trabajó mucho tiempo en el área de una cooperativa agrícola ganadera, porque Tandil es una zona agrícola y ganadera. Él era además matriciero y corredor público, así que en un momento de su vida, a los 42 años, dejó la parte de contaduría y trabajo agrícola para dedicarse a lo que es la parte de venta y de inmuebles en la ciudad, ¿no es cierto? Y vengo de una familia de inmigrantes. Mis abuelos, con una gran mezcla, fueron por un lado, por mi apellido Gondolesi, oriundos de Italia, de la zona de Treviso y de la zona de Luca, mis abuelos paternos. Y por el lado de mis abuelos maternos, mi abuelo es oriundo de el Líbano. Sí, su apellido es Darwish Bahi. Y eso me llevó a que aprendiera de chico a hacer comidas árabes que me gustan mucho. Y bueno, mi abuela materna es nacida de hijos de Argentina, son argentinos todos sus antepasados. Así que bueno, de esa mezcla entre comerciantes por el lado de mi abuelo materno y constructores, porque mis abuelos paternos se dedicaron a la construcción, fueron obreros de la construcción en Tandil. Bueno, nací yo, así que me crié mucho con una gran influencia de extranjeros que vinieron a hacer la América Argentina, allá por principios del siglo pasado. Y contame, ¿cómo fue tu infancia? Los hijos únicos, yo también soy hijo único. Tenemos una visión muy particular. Uno en general, cuando es chico, le gustaría tener hermanos, y después uno a veces empieza a ver las cosas de una manera diferente. ¿Cómo fue en tu caso? Eh, Creo que, digamos, mi madre siempre me hizo crecer, digamos, rodeado de amigos. Y eso fue una cosa muy buena porque de alguna manera los hermanos que no tuve lo tenía con amigos en casa. De cualquier manera, creo que todo hijo único tiene varios hijos. Yo tengo 3 hijos y creo que es porque no quiere que sus hijos vivan lo mismo que vivió uno, que es no tener hermanos. Así que creo que uno siempre añoró el no tenerlos. Eh, Creo que ser único hijo te lleva de alguna manera también a desarrollar algún grado de obsesividades que hacen que uno de chico empiece por ahí a ser distinto a algunos de sus compañeros. Por eso mismo creo que lo viví a lo largo de los años, uno lo siente eso. Pero tuve una infancia muy feliz, rodeada de amigos, y es más, de hecho todavía nos seguimos reuniendo los compañeros del colegio primario.
Hace 6 años tuvimos una reunión incluso con nuestra primera maestra en Tandil, así que fuimos a Tandil, nos reencontramos con ellos. Con los del secundario nos vemos también, menos frecuentemente, pero seguimos en contacto al menos con alguno de ellos. Y en la facultad, bueno, un poco, que fue tu pregunta sobre La Plata, eh, siendo de la provincia de Buenos Aires, y uno cuando elige qué quiere hacer, en la provincia, aún hoy, la mayor parte de los que viven en provincia se formaron en general en dos universidades, La Plata o Buenos Aires. Cuando yo tuve que elegir estudiar había pocas universidades privadas, y para gente de clase media en Argentina no era tan fácil de solventar el hecho de venir a una gran ciudad, los costos de vivir y además pagar una universidad privada, de las cuales había pocas. Hoy la educación ha cambiado y hay muchas opciones en la medicina para estudiar en medicina en facultades privadas. En nuestra época no. Y había que elegir Buenos Aires o La Plata, y creo que por un tema de tamaño y el temor a las grandes ciudades y el hecho de que la mayor parte de los médicos de Tandil, al menos que con los cuales yo tenía contacto, habían estudiado en La Plata, hicieron que uno elija la ciudad de La Plata para ir a estudiar. Y así fue como elegí la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, en la cual ingresé en el año 86. Realmente es un poco una asociación, ¿no? Porque el creador de la fundación también viene de La Plata, o sea, es un tema realmente interesante. Y contame, ¿cómo fue una vez que ya te recibiste de médico? ¿A dónde apuntaste? ¿Cómo nació tu deseo de la especialidad? Que seguramente no debe haber sido de primera fase el tema del trasplante, pero probablemente sí la cirugía. ¿Y cómo fue ese camino que te llevó hacia llegar hasta este punto? Mira, teniendo en cuenta las preguntas previas, te voy a hacer un nexo intermedio entre esto, que es, a ver, ¿por qué estudiar medicina? Entonces, la realidad fue que a mí siempre me interesó la medicina desde que era muy chico. Yo recuerdo que a los 6 o 7 años mi madre me preguntaba en casa qué ibas a hacer, yo decía médico. Nunca supe exactamente el por qué, pero me interesó la medicina, y de hecho cuando tenía 12 años hice un curso en la Cruz Roja de Tandil para alumnos que se llamaba Guardadores de la Salud de la Cruz Roja. Y de hecho eso me permitió ir a conocer los primeros hospitales. Y mi madre me regaló, cuando yo tenía 10 años más o menos, el libro de René Favaloro, de La Pampa, Estados Unidos. Y creo que fue un libro que me inspiró mucho a mí, sobre todo en lo que hice después, ¿sí? La lectura de las experiencias de René, cómo él pasó de ser médico rural a decidirse a formarse en el exterior, fueron, digamos, creo que un aprendizaje que lo mantuve a lo largo de mi carrera. Es decir, tempranamente yo decía que quisiera hacer algo parecido, o sea, por lo menos formarme en la Argentina, pero poder irme. Una vez que estuve en La Plata, bueno, yo siempre fui muy inquieto, y aparte de estudiar la carrera habitualmente, en el segundo año ya me gustaba mucho anatomía, y ingresé como ayudante en la cátedra de anatomía del profesor Niveiro. Niveiro es muy conocido como anatomista argentino, pero además fue el segundo autor de alguien que es muy famoso en la cirugía hepática, que se llama Cuinot, que fue quien describió la segmentación hepática. Entonces Niveiro trajo de Francia las técnicas de estudios en cadáveres de segmentación de órganos, y él estudiaba no solamente cómo segmentar el hígado, sino por ejemplo la segmentación esplénica, es decir, del vaso, la segmentación renal, y nos enseñó una técnica con un producto llamado Rodopaz, todavía me acuerdo de esa época, donde hacíamos experimentos en cerdos, en hígados de cerdos, para estudiar la segmentación no solamente del hígado, sino de otros órganos. Al ingresar a la ayudantía de anatomía y conocerlo a él, además de él, conocí a alguien que luego se transformaría, y yo en ese momento no lo sabía, en quien fue mi primer mentor, que era el doctor José Fassi. Fassi había sido anatomista con él, y fue quien desarrolló la ley de trasplante de órganos en la provincia de Buenos Aires, y fue quien inició el trasplante renal en la provincia de Buenos Aires. Y yo entraría en contacto con él más adelante en mi carrera,
entre el quinto y el sexto año de la facultad. O sea que anatomía fue una de las materias que me llevó a hacer la ayudantía. Fui 8 años ayudante de anatomía. Después fui ayudante de bioquímica, donde tuve la suerte de conocer también al doctor Tabela, que me abrió las puertas a conocer los primeros laboratorios de investigación básica, dura, digamos, en bioquímica. Con él trabajé también durante 2 años. Después fui ayudante de fisiología y finalmente ayudante de cirugía en la última parte de mi carrera. Entonces, la verdad que siempre desde muy temprano me gustó lo que es no solamente estudiar, sino la enseñanza y poder de alguna manera participar en trabajos de investigación. De hecho, el primer trabajo de investigación que hice yo lo hice el segundo año de la facultad y ganamos un premio en lo que era en ese momento se llamaba la Asociación Rioplatense de Anatomía. No estaba relacionado con el hígado, sino justamente con el corazón, y estudiaba las distintas formas en las cuales es irrigado el sistema cardionector cardíaco. La visión mía es decir, si el sistema que hace que se mueva el corazón requiere de nutrición y de oxígeno, ¿quién oxigena el sistema que nos permite mover el corazón? Y bueno, así fue como hicimos todo un estudio anatómico en la cátedra sobre la irrigación de este sistema. Y bueno, esto me llevó durante toda la carrera a llegar a la cátedra de cirugía, y hasta ese momento a mí me gustaban 2 o 3 cosas, que eran neurocirugía, inmunología y cirugía como materia en general. No trasplante, pero cirugía en general. Y recuerdo que bueno, en quinto año de la facultad me tocó cursar con Fassi. Tengo una anécdota que es de las divertidas, que creo que hay una anécdota ahí divertida para que después se las voy a contar, pero con la cual lo conocí a él. Y Fassi me invitó a incorporarme como alumno a un laboratorio que él estaba armando, que se llama, y existe todavía, el Laboratorio de Trasplantes de Órganos de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Entonces, como alumno, empecé a trabajar con él en un modelo de perfusión ex vivo de órganos en ratas, el cual me llevó a tener la primera publicación en una revista internacional siendo graduado, porque me la aceptaron como alumno, pero finalmente salió publicada en el año 98. Pero la hice en los 2 últimos años de la carrera médica. Y bueno, trabajando con Fassi, él obviamente nos empezó, porque éramos un grupo de gente que trabajábamos con él, a invitarnos a ver trasplantes. Y trabajaban Fassi y el doctor Clemente Raimondi, que es el actual titular de esa cátedra. Bueno, y me invitaron a ver un trasplante renal. Y yo recuerdo haber ingresado, en su momento él trasplantaba en la Fundación Mainetti, ¿sí? Con quien también tiene mucha relación con René. Y recuerdo estar en la fundación, ingresar con ellos, ver el primer trasplante, y claramente cuando uno ve un trasplante hay una sensación que la primera vez que se ve no se olvida nunca más, que es ver cómo un órgano se reperfunde, toma vida y empieza a funcionar, en este caso a orinar. Y cuando vi eso dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar con ellos en los modelos experimentales de trasplante hepático en cerdos. Los trabajos de injuria y de isquemia y reperfusión fueron en ratas o en roedores, pero sobre hígado. Y en un momento determinado, Fassi viaja a Canadá a un congreso y me traen un libro y me dice, che pibe, fíjate a ver si esto te interesa. Y bueno, él no sabía, y lamentablemente no lo pudo ver porque Fassi falleció en el año 98, siendo muy joven, que de alguna manera ese libro marcó lo que yo iba a hacer después cuando me fuera a Estados Unidos, porque el libro se llamaba Small Bowel Transplantation, trasplante de intestino delgado, y fue el primer libro que salió publicado sobre trasplante intestinal, y que era fue hecho por el Dr. Grant y Song en Canadá, que eran los que habían trabajado en trasplante en roedores y habían hecho los primeros trasplantes de intestino en Canadá. Y eso, bueno, me permitió empezar a familiarizarme con el tema del trasplante intestinal
siendo aún alumno. Y bueno, de hecho el libro ese todavía lo guardo y con mucho cariño en mi biblioteca porque además me lo dedicó Fassi a mí también. Si uno te escucha, realmente es apasionante todo lo que has vivido antes de graduarte. O sea, tenés un background muy importante, no habitual en pregrado, en un alumno. Y supongo que cuando tuviste que decidir a dónde ingresar o pudiste aplicar para una residencia, llegaste y debería ser complicado tenerte, no como persona, sí como el nivel de conocimientos y de preparación que tenías para otros pares tuyos en una residencia. El, yo siempre digo que el, a ver, hay un dicho que aprendí en Estados Unidos que se llamaba work hard, play hard. Quiere decir que uno tiene que estudiar, trabajar mucho y divertirse también cuando hace esto. Yo he sido siempre medio un obsesivo compulsivo y cuando me gusta algo me gusta hacerlo bien. Y creo que uno no tiene que perder oportunidades, eso siempre se lo digo a los alumnos, porque la carrera médica son 5 o 6 años. Uno lo puede transitar o puede marcar una diferencia para futuro. La diferencia para futuro, que es algo que me cuesta hoy que los chicos más jóvenes lo entiendan, pero por lo vivido surge del esfuerzo y nada se logra sin esfuerzo. Entonces, creo que la exposición lleva a que un alumno aprenda más. De hecho, yo siempre recalco que nosotros ingresamos 3.000 alumnos a estudiar medicina en La Plata, ¿sí? Y nos graduamos 230. Y yo fui el mejor promedio de mi promoción y me gradué en 6 años. Y creo que no es fácil, habiendo tantos alumnos, poder formarse en una universidad pública que tiene lo bueno de la universidad pública y lo malo de tener tanta carga de alumnos. Entonces uno tiene que buscar exponerse. Entonces te lleva a hacer esfuerzos extra. Por ejemplo, en el primer año, recuerdo con que mi compañero de carrera, Pablo García, con que estudiamos toda la carrera juntos, que es ginecólogo, además, íbamos a las 5 de la mañana al Hospital San Martín como alumnos a hacer cursos de enfermería. Entonces las enfermeras nos recibían a nosotros, pero nos enseñaban, por ejemplo, a sacar sangre, tomar signos vitales, higienizar a los pacientes antes de que los residentes entraran a trabajar. Entonces ya eso nos permitía como alumnos ponernos en contacto con lo que es la formación y la residencia. Entonces claramente el hecho de hacer este tipo de cursos que los éramos pocos, éramos 5 o 6 los que íbamos, de 3.000. Entonces claramente eso te lleva a entender que al exponerte uno aprende más, lo vivido es difícil de olvidarse y uno pone mejor lo que estudia con la parte práctica y creo que siempre yo aún hoy en día le aconsejo a los alumnos que ingresen a las cátedras, que enseñen, que se muestren interesados, porque siempre nos quejamos de que la generación X o Y no tienen interés, pero yo creo que el problema no son ellos, sino somos nosotros, porque ellos son producto nuestro. Entonces, si no nos hacemos responsables de por qué tienen desinterés, nunca lo vamos a cambiar. Entonces, creo que uno tiene que mostrarles que solo el interés y el esfuerzo los va a llevar a ser diferentes. Y eso después lo seguimos en la residencia. Yo recuerdo que, y ahora te cuento cómo ingresé a la residencia, porque también es interesante. En la residencia yo tuve un grupo muy bueno de compañeros que sabían de mi interés por hacer investigación y en lugar de hacerme las cosas complicadas me ayudaban. De hecho, yo 3 veces por semana a las 5 de la tarde terminábamos la actividad de la residencia y me iba a operar animales. Entonces yo me quedaba en el laboratorio hasta las 10, 11 de la noche 3 veces por semana y en los viernes teníamos que sacrificar un animal para exsanguinarlo, para hacer muestra de sangre, obtener un banco de sangre para los trasplantes del otro día. Y yo el sábado estaba de guardia. Entonces yo el sábado íbamos a las 5 de la mañana, dormíamos un animal, hacíamos los trasplantes, terminábamos los trasplantes del mediodía y de ahí me iba a mi guardia, donde mis compañeros de la residencia hacían parte de mi trabajo para que cuando yo venga me reincorpore y cuando yo volvía tenía que hacer lo que quedaba pendiente más sumarme a la actividad de la guardia hasta el domingo a la mañana. Y eso lo hice los 3 años de residencia más la jefatura. Entonces era tener doble trabajo. Yo decía que era
la residencia era casi un full-time job y lo otro era un part-time job, pero era la única forma en la que yo podía, de alguna manera, durante la residencia, aprender trasplante experimental para poder después hacer el trasplante clínico, que era lo que yo quería hacer. Respecto a la entrada a la residencia, es muy interesante porque sabiendo que quería hacer trasplante, yo necesitaba entrar en 2 lugares en ese momento en Argentina. Estoy hablando del año 92, que me gradué. Yo tenía que entrar a la residencia en el 93. Entonces, el Hospital Italiano de Buenos Aires, y con el programa de trasplante liderado por Eduardo de Santibáñez, tenía residencia con acceso a trasplante renal y hepático. Y en provincia de Buenos Aires, el doctor Fassi, con el que yo trabajaba, tenía en el Hospital San Martín de La Plata la posibilidad de hacer una residencia con un programa de trasplante renal. Pero teníamos con él la posibilidad de trabajo experimental en la universidad. Bueno, lo hablé con Mel, que fue mi primer mentor, y rendí para entrar en el Hospital Italiano. Lamentablemente, a pesar de tener un muy buen promedio, fue el primer examen que yo tenía que dar multiple choice final, porque en La Plata habitualmente todos los exámenes eran orales. Y yo no estaba entrenado en dar multiple choice, entonces no di un buen examen y no pude entrar. Y fue el primer examen de residencia que uno tenía que dar. Bueno, como no me había ido muy bien, no me quedé conforme y empecé a entrenarme en cómo dar exámenes, porque si quería hacer trasplante tenía que entrar en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires se presentaban 800 personas para los cargos, pero los 2 puestos más elegidos eran el Hospital San Martín, que era primero y segundo, o sea, tenía que entrar primero o segundo para entrar, si no, no tenía alternativa. Bueno, ahí sí tuve la suerte de tener un buen examen y con un buen promedio entré primero en la provincia y así fue como pude entrar en el Hospital San Martín, hacer mi residencia, donde la hice, y poder continuar con mi trabajo junto a José Fassi en la Universidad del Plata y Clemente Raimondi. Así que bueno, nada, uno aprende tanto de los éxitos como cuando no le va tan bien como quisiera, pero creo que lo importante es, digamos, no frustrarse en el camino y saber que si uno tiene un norte, tiene que pelear para lograrlo, aunque el camino no sea tan derecho. Absolutamente de acuerdo con vos. Y ahora entramos en una etapa que es quizás de las que a todos los que tuvimos la oportunidad de hacer una experiencia en el exterior nos llena de recuerdos y de alegrías, ¿no? Porque creo que es un hecho importante. ¿Cómo fue, si bien ya te habían conectado con este libro que me dijiste que te habían regalado, eh, cómo fue el planteo, cómo obtuviste la posibilidad de poder ir a rotar al exterior, que es un tema tampoco sencillo porque a veces uno cree que mandas una carta y ya está, pero no es tan así. Hay que tener algún tipo generalmente de contactos o alguien que te pueda brindar la posibilidad de conectarte con el lugar que vos querés ir a una cosa tan específica como la que vos querías hacer. Gabriel, un poco después de todo este camino llegamos a nuestra realidad, a la parte asistencial y estamos acá en Fundación Favaloro. ¿Cómo es la jefatura que vos tenés acá? ¿Cuánta gente tenés a cargo? ¿Cuánta gente trabaja en la parte de trasplante hepático, pancreático e intestinal? ¿Qué planta física tienen? Básicamente supongo que en gran medida están dentro de la fundación, pero y supongo que están muy relacionados con la parte del laboratorio. Bueno, a ver, nosotros tenemos una estructura que básicamente es un servicio integrado o lo que llamamos core de la fundación. La fundación tiene 2 grandes áreas quirúrgicas que son lo que es tórax, liderado por el doctor Roberto Favaloro y Alejandro Bertolotti en trasplante torácico, y él es hoy el responsable del departamento de trasplantes. Y en abdomen
Decidimos en broma que el diafragma separa nuestra actividad, pero que es conjunta en realidad, porque de hecho ahora les voy a contar el trabajo conjunto también que hacemos. Entonces, y en abdomen yo estoy a cargo de lo que es cirugía general por un lado, y después trasplante de hígado, reno, páncreas e intestino. Los servicios son servicios básicamente clínico-quirúrgicos, y si yo hablo del área nuestra, tenemos 19 profesionales trabajando en forma multidisciplinaria, y tenemos un área en hígado, un área quirúrgica en la cual somos 4 cirujanos staff: el doctor Barros Esqueloto, el doctor Ramish Diego, el doctor Pablo Farinelli y yo. Tenemos 2 fellows que se renuevan cada 2 años, y compartimos parte de la gente más joven que forma hoy la residencia de cirugía general, que hemos iniciado hace 4 años. Es decir, en junio se va a graduar la primera camada de residentes formados en cirugía general en la fundación, y de hecho este año estamos esperando este momento con mucha ansiedad, porque es la primera camada de residentes que tenemos, y segundo porque nos va a permitir que la residencia de servicio sea acreditado por la Asociación Argentina de Cirugía. Tenemos sumado al equipo quirúrgico el área de hepatología. Tenemos 2 áreas: patología de adultos y patología pediátrica. La doctora Descalzi y la doctora Yantorno son las hepatólogas staff de adultos. Ellas tienen además 3 hepatólogas jóvenes que trabajan junto con ellas, y la doctora Carolina Rumbo es la jefa del área de hepatología pediátrica. Después, en trasplante reno-pancreático, compartimos el trabajo con el doctor Pablo Rafaele, que es nefrólogo y jefe de trasplante renal aquí, es el subjefe del área de trasplante reno-pancreático, y el doctor Diego Ramish, de los 4 cirujanos, es quien conmigo más se aboca a el trasplante reno-pancreático, aunque los 4 cirujanos trabajamos también en este tipo de trasplantes. Y en trasplante intestinal es interesante porque el trasplante intestinal lo que hace fue, o permitió el desarrollo de un área que es de insuficiencia intestinal, rehabilitación quirúrgica y trasplante. De hecho, al principio trasplantábamos más pacientes que los que rehabilitábamos, y hoy estamos rehabilitando a casi todos y trasplantando muy pocos. Y en el trasplante de intestino tenemos 2 áreas: la área de adulto, donde el doctor Héctor Solar, la doctora Crivelli, la doctora Doello y la licenciada Ortega trabajan en todo lo que es soporte de adultos, y la doctora Rumbo, la doctora María Inés Martínez, la doctora Adriana Fernández y el área de pediatría liderada por el doctor Julio Trentadue colaboran en todo el trabajo de insuficiencia y rehabilitación intestinal pediátrica. A su vez, todo nuestro equipo, y dentro de lo que es cirugía general, donde hacemos la cirugía del hígado, del páncreas, del colon, del intestino, por patología benigna y oncológica, sumamos a todo el departamento de oncología, y trabajamos también en forma multidisciplinaria con los oncólogos, y compartimos incluso algo que yo llamo el trasplante oncológico o oncología en trasplantes, porque hoy el trasplante ha permitido expandir las indicaciones a algunos tipos de tumores muy específicos, los cuales los discutimos también junto con el comité de oncología. O sea, es básico el trabajo multidisciplinario, que además incluye trabajo de enfermeros que funcionan como coordinadores de trasplante, y son el nexo junto con el área administrativa entre lo que es los pacientes, los financiadores de salud, que son elementos clave para que esto se pueda seguir haciendo. Y por último, el tener estos 2 laboratorios de investigación que yo contaba antes ha permitido algo muy interesante en Favaloro, que incluso ha sido copiado por otros centros, que es que en cada uno de nuestros ateneos participan hoy los investigadores básicos. Entonces, yo recuerdo allá por el año 2006, 2007, era muy difícil que alguien de investigación básica venga un sábado a las 2 de la mañana o entrar a un quirófano a tomar una muestra para investigación. Y hoy esto es una rutina. De hecho, los médicos, cuando hay un operativo, llaman para que sepan que hay un operativo, el investigador viene al quirófano, y esto ha hecho que al tener experiencia en esto, que otros laboratorios, por ejemplo de la UBA o de otros centros de trasplante
o de La Plata, empiezan a pedirnos colaboración. Entonces tenemos más de un investigador de un laboratorio que hoy viene a nuestros quirófanos a obtener muestras para poder hacer trabajos de investigación translacional. Y los clínicos, o el área clínica, los cirujanos y los médicos staff se han sumado a esto de tal manera que, por ejemplo, hace 2 años creamos dentro del laboratorio el primer laboratorio de hepatología molecular. Entonces hemos sumado nuestros hepatólogos clínicos al trabajo del área de investigación de la universidad. Y esto creo que permite establecer redes de trabajo locales, internacionales e institucionales fundamentalmente, porque se arman redes y grupos de trabajo. Creo que eso es fundamental para permitir la expansión y la sustentabilidad de estos modelos. Gabriel, después de ver todo esto y llevarnos a la realidad, hay creo un gran misterio, por lo menos para la gente que está fuera del área de trasplante, de cómo es el mecanismo desde que un paciente está internado con un cuadro que requiere una donación de órganos hasta que aparece el donante y cómo se activa todo un sistema que debe ser un sistema especie de sistema en cascada de activación para llegar a la cirugía. Para todo esto debes tener un tiempo determinado y son cirugías generalmente muy prolongadas. De hecho, en off, antes de empezar la charla, me dijiste que tuviste una cirugía que empezaron a las 2 de la mañana, así que venís desde una movida muy importante y que ya estás acostumbrado, obviamente, pero que obviamente el cuerpo nos va pasando factura, ¿no? Sí. Más con el correr de los años. ¿Cómo es toda esta secuencia? Yo les prometí cuando me invitaron a hacer esta entrevista que les iba a compartir un video, así de hecho se los voy a dar después para que lo puedan ver, que justamente cuenta esto que yo llamo The Journey of the Transplantation, que es la jornada de un trasplante. Y es un proceso, digamos, complejo, pero muy gratificante, pero que requiere mucho trabajo. Primero porque para que un paciente se trasplante, tiene que llegar al trasplante. Y eso creo que son unos grandes problemas relacionados a lo que charlábamos al principio de planificación, necesidades en la Argentina, porque creo que cuando uno plantea o se planteó siempre en Argentina, faltan donantes. Sí, es un problema la falta de donación. No tengo duda de que se está mejorando. Creo que ha habido impactos recientes, la nueva ley, la concientización. Pero si comparamos países, por ejemplo, Argentina tiene 47 millones de habitantes, aumentó la donación hepática y se están haciendo más o menos 450 trasplantes de hígado por año en toda la Argentina. España, para un volumen similar de población, trasplanta 1200. Y en países como por ejemplo Irán se hicieron el año pasado casi 3000 trasplantes. Entonces yo tengo siempre una duda grande que es, faltan donantes, no hay duda, pero creo que estamos perdiendo pacientes que mueren sin llegar ni siquiera a pensar que pueden ser candidatos para trasplante. Y eso es un área que no se está trabajando como debiéramos, que es la accesibilidad de la gente a centros de trasplante. Entonces, paciente es reconocido que va a requerir un trasplante, tiene que venir, evaluarse, el paciente ingresa en lista de espera. Cuando uno ingresa en lista de espera no tiene garantizado, no se congela el tiempo. Siempre le explicamos a los pacientes, no es que usted entre mañana tiene un órgano, no. Hay que transcurrir el tiempo en lista de espera. El tiempo en espera puede ser muy largo. Dependiendo de cada órgano hay tiempos diferentes. Pero en la mejor de la suerte, el paciente llega al órgano, se despierta, aparece un potencial donante, es denunciado como tal, el INCUCAI lo toma, se certifica el diagnóstico de muerte cerebral, se interroga a la familia sí acepta. Hoy tenemos una nueva ley que nos habilita a pacientes de los mayores de 18 años que sean donantes, pero de hecho hay que verificar que la persona no haya dicho que no quiere ser donante. E igual siempre se le plantea a la familia que el proceso de donación. Todo ok, se va a donar. Cuando se va a donar ahí empieza un sistema que yo siempre digo que si tenemos que estar orgullosos en Argentina de algo es de el INCUCAI. El INCUCAI y la transparencia que tiene en su modo de trabajo
ha sido y es motivo de orgullo y de copia de otros países. Y el INCUCAI larga un listado que en el caso, por ejemplo, del hígado está con un score dado por el grado de enfermedad que se llama MELD, y el órgano es asignado por grupo sanguíneo al paciente más enfermo. Entonces prioriza que está más enfermo. Entonces, supongamos que en el puesto número 1 en la lista nos toca a nuestro centro, nos llaman, nos avisan que hay un órgano para X paciente, y a partir de eso se dispara todo el operativo, en el cual tenemos que hay que ubicar al paciente, el paciente tiene que saber que tiene que venir a la institución, nosotros tenemos que ver dónde está el donante, puede estar en Buenos Aires, puede estar fuera, puede estar en Jujuy, puede estar en Ushuaia, ¿sí? Entonces hay que coordinar vuelos, preparar todo el equipo para que vaya a buscarlo, coordinar los tiempos para que no solamente vaya, sino se ablacione, y mientras está haciendo la ablación el receptor ingrese a quirófano para cortarlo, se llama tiempos de isquemia, para que el órgano llegue, el órgano se prepare y el órgano pueda ser implantado en un tiempo determinado de horas. En general, por ejemplo, para el hígado preferimos o idealmente que sea entre las 6 y las 8 horas, pero hay que pensar que si un órgano viene de Ushuaia, tenés solamente de vuelo 4 horas. Entonces hay que sumarle los traslados allá, los traslados aquí, el ingreso al hospital, la salida del hospital, etcétera, etcétera. Entonces eso requiere toda una coordinación que en general requiere una minuciosa comunicación entre cada uno de los responsables, el que va a internar el paciente, la institución, la terapia intensiva, el anestesiólogo, el equipo de enfermería o de instrumentadoras que van a volar por el procedimiento, la aerolínea, etcétera, hasta que el trasplante se lleva a cabo. Y luego empieza lo que yo siempre digo a los pacientes, el cuidado post-trasplante, que como siempre decimos, el 50% lo hacemos nosotros, el 50% lo hace el paciente. El paciente tiene que entender la responsabilidad a la hora de responder, no solo por él, sino por aquel que le dio el órgano. Porque nadie podría trasplantarse sin el acto altruista de la donación. Y eso es algo que no nos debemos olvidar. Gabriel, el tema del manejo de los rechazos, que fue históricamente siempre el primer problema, hoy, gracias a muchas drogas que se han desarrollado, permiten brindar al paciente, al receptor, en general una buena aceptación y un bajo nivel de rechazos en la mayoría de los trasplantes. ¿Cómo esto impacta? ¿Cómo impacta en la calidad de vida que tenía previamente el paciente, que seguramente estaba en una situación muy compleja, a qué calidad de vida pasa a tener posterior al trasplante, dependiendo obviamente si es hepático, pancreático o intestinal? Los desarrollos de trasplante en los últimos años mejoraron mucho por varios temas. Son la indicación, el momento en llegar al trasplante. Antes llegaban los pacientes o morirse o trasplantarse. Entonces el estatus del enfermo para el momento de trasplante era muy crítico. Hoy se trata de trasplantar a los pacientes en mejor estado general y en lo posible antes, porque sabemos que el resultado final va a ser mejor. La técnica quirúrgica ha cambiado mucho. Yo recuerdo los primeros trasplantes hepáticos duraban 12, 16 horas. Se usaban bombas de perfusión ex vivo para el órgano. Hoy se han simplificado y hacemos trasplantes en 3 horas. Y eso ha cambiado muchísimo el resultado de los trasplantes también. La cantidad de transfusiones que hay de hemoderivados que hay que transfundir a un paciente. Y, por supuesto, los manejos inmunológicos e infectológicos. Antes se usaban más drogas que hoy, los pacientes hoy tienden a minimizarse la cantidad de medicación inmunosupresora. Lo que sí es interesante mencionar es que en los últimos 5 a 10 años no ha habido desarrollos de nuevas drogas inmunosupresoras. Porque de alguna manera los resultados obtenidos hasta el momento hacen muy difícil desarrollar drogas que superen las que tenemos hoy en día, y el hacerlo requiere una N muy larga, grande de pacientes, y eso ha dificultado el desarrollo de nuevas drogas, cosa que creemos que siguen siendo necesarias. De hecho, hay nuevas drogas en investigación, pero la gran revolución de las drogas inmunosupresoras ocurrió en la década del 80 a los 90. Ahora estamos en un proceso de inmunomodulación, otros manejos, se están estudiando otras drogas que quizás vengan en los próximos años a ser usadas, pero claramente, como bien lo mencionás, antes en hígado se rechazaban el 40-50% de los pacientes, hoy es raro que llegara a un 20% de los pacientes que rechazan.
En intestino 100% de los pacientes rechazaban. Hoy tenemos durante el primer año un 35-40% de incidencia de rechazo. Y el rechazo hoy en su mayoría es tratable. Es más, en hígado es raro perder un paciente por un rechazo celular agudo. No lo es en intestino. Sigue ocurriendo, pero mucho menos frecuentemente. Y hoy el gran desafío nuestro es tratar lo que se llama rechazo crónico, el rechazo que aparece a largo plazo en los trasplantados y que llevan a lo que se llama la pérdida tardía del injerto. Como decir, muchos pacientes nos preguntan si los órganos tienen fecha de vencimiento. Y en realidad no es tan así, porque hay muchos pacientes que viven. Hay pacientes trasplantados hoy de hígado con 30, 40 años de vida, hay pacientes trasplantados de riñón con más tiempo, pero hay otros que a los 10, 12, 15 años empiezan a tener una falla del injerto por otra forma de rechazo, que es el rechazo humoral, y para el cual se está volcando hoy la investigación y el tratamiento, porque claramente el tratarlo reduciría hoy el número de pacientes que van a retrasplante, que hoy forman el 10% de la lista en todos los órganos. Y lleva a desbeneficiar de alguna manera el uso de un órgano, porque tiene que ir a un trasplante mucho más complejo que el dárselo a uno que nunca se trasplantó. Entonces, si podemos evitar que este órgano se pierda, sería un objetivo importante a largo plazo, y que es en eso donde está trabajando hoy en día. O sea, ¿hay alguna medicación que haya aparecido en los últimos años que haya mejorado o evitado que un paciente llegue a trasplante? Básicamente, como pensando, sabemos que el trasplante, bueno, cuando llegas al trasplante ya estás en el trasplante, pero ¿hay opciones en algunas otras patologías que nos han permitido poder evitarlo? A ver, en hígado debo decir que el trasplante sigue teniendo una clara indicación, y que si bien se han optimizado los manejos de muchas enfermedades, la mayor revolución hoy fue el tratamiento para la hepatitis C. De hecho, la hepatitis C, como pasó con la B previamente, la C hoy, en los últimos 2 años, ha logrado un tratamiento que permite curar la enfermedad. Y de hecho, siendo por muchos años la primera causa de trasplante hepático, va a ser superada en los próximos años por lo que se llama el NASH o la obesidad. Y la hepatitis C va a bajar como indicación, claramente porque sin duda ha revolucionado el manejo de estos pacientes. En páncreas se ha avanzado muchísimo en optimización del control de la glucemia, desarrollos tecnológicos que permiten monitorizar, por ejemplo, con el celular la glucemia en tiempo constante, bombas de manejo que hace que los pacientes se manejen muy bien con bombas, y que haya hecho en los últimos años que la indicación de trasplante pancreático caiga, si bien no significativamente, pero que se reduzca. Ahora, donde más he visto un impacto yo en los últimos 5 años ha sido en el intestino. El intestino claramente ha llevado a que en los últimos, desde el año 2012-14 hasta la actualidad, donde el pico de trasplantes en Estados Unidos, por ejemplo, fue de 200 intestinos por año, ha bajado el último año a 80. Y esto se debe a que se han desarrollado en los últimos años drogas que permiten la rehabilitación médica de los pacientes con insuficiencia intestinal, la cual, por suerte, en la Argentina, nuestro centro, la empezó a aplicar ya en el 2014. Y hemos publicado recientemente los papers con nuestra experiencia en la rehabilitación médico-quirúrgica, combinando cirugía y rehabilitación médica, o rehabilitación médica sola. Y si ustedes me hubieran preguntado a mí, en el año 2014, si yo hubiera creído que un paciente adulto con 15 o incluso 10 centímetros de intestino proximal, yeyuno, iba a estar libre de alimentación parenteral total, o sea, alimentación por vena, jamás lo hubiera creído si no lo hubiera visto. Y hoy en nuestro programa tenemos ya 3 pacientes que tienen adultos 10, 15 y 17 centímetros de intestino delgado solamente, y están libres de nutrición parenteral total. Drogas como el GLP-1 por Glucagon Lipeptide 1, o fundamentalmente la GLP-2 por Glucagon Lipeptide 2, han revolucionado la rehabilitación médica en pacientes con insuficiencia intestinal. Lo que hace esta droga es permitir que la vellosidad intestinal crezca, o sea, al crecer aumenta la superficie absortiva del intestino. Antes se determinaban variables de resultado en base a la longitud intestinal.
Pero el intestino es como una alfombra adentro, no es cemento, sino que la alfombra le da un colchón de vellosidades. Y si esas vellosidades que miden 100, 200 micras pueden llegar a medir 600 o 900, estamos triplicando la superficie absortiva de ese intestino. Y eso ha llevado a que baje la cantidad de pacientes en parenteral, bajen las complicaciones de la misma. El agregado de la cirugía ha permitido que se optimice la calidad de vida y que de hecho pacientes que teníamos en lista de espera los tengamos que sacar del trasplante porque han logrado rehabilitar. Entonces creo que este camino a futuro permite claramente hoy poder predecir, incluso hay ya un par de fórmulas, una fue hecha por nosotros y está publicada el año pasado en la revista JPEN, Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, donde uno hoy puede, sumando el uso de estas drogas, predecir mejor que antes qué paciente saldría de parenteral con una fórmula matemática o rehabilitaría. Y eso fue hecho también en Argentina. Estamos hablando de cosas que nos permiten por ahí evitar llegar a un trasplante, pero desde tu visión y en tu experiencia, ¿a dónde apunta o cuál es el futuro que tiene hoy la trasplantología en los próximos años? ¿Qué deberíamos estar esperando que ocurra de acá a 10 o 15 años? A ver, yo creo que en Argentina tenemos, ahora en Argentina y en el mundo, en Argentina tenemos todavía los desafíos de lograr que, como dije antes, no muera ningún paciente que necesite un trasplante. Yo creo que es un objetivo por el cual si lo lográramos yo me sentiría contento. Y esto implica que todo paciente que tiene una indicación llegue a los centros que lo evalúen. Y el centro de expertos después claramente defina si se tiene que trasplantar o no, pero el paciente llegó. Luego claramente hay que seguir trabajando en la donación y tenemos que legislar cosas que aún no tenemos legisladas. Por ejemplo, nosotros todavía estamos queriendo que haya más donantes por muerte encefálica, cuando hoy casi el 25 al 60% en España de los donantes son donantes a corazón parado. Y nosotros aún no lo legislamos. O sea que tenemos que legislarlo porque eso es otra fuente de donantes. ¿Sí? Pero volvemos a lo que charlamos antes. Todavía hoy tenemos que concientizar a los médicos, aunque parezca mentira, de la muerte cerebral, que esto se acepte, que aumenten los donantes de muerte cerebral y empezar a legislar el segundo paso, que en otros países ya constituye más del 30% del total de donantes. Y hay mucho que el mundo ha hecho y que tenemos que desarrollar acá. Por ejemplo, si bien quizás el número total de trasplantes en el mundo no aumente, sí vamos a trabajar en mejorar la calidad de los órganos y por lo tanto los resultados que tenemos en los receptores, porque un mejor órgano va a llevar a una mejor. Y en rescatar órganos que hoy no se usan y optimizarlos en laboratorios o en unidades específicas. Por ejemplo, la Cleveland Clinic y en San Luis, en Estados Unidos, han desarrollado algo que se llama Transplant ICU, o sea, unidades de cuidado intensivo de órganos, donde uno entra y en vez de tener acostados pacientes en las camas, tiene acostados órganos. Entonces hay un hígado que se está perfundiendo ex vivo para mejorar su función y que se pueda usar. Hay pulmones que no servían, que están siendo optimizados para poder ser trasplantados. Hay miembros superiores o inferiores que están siendo vascularizados para después poder ser trasplantados. Hay órganos como el páncreas donde se están sacando los islotes para trasplantar islotes y no el páncreas total. Nuestro país y ningún país de Latinoamérica todavía tiene unidades como estas. Y de la misma manera se está trabajando, por ejemplo, en algo que se soñó hace 40 años. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en la universidad, ya hablábamos de lo que se llama senotrasplante, y que recién ahora, del año 92 al 2019, recién ahora están surgiendo cepas de cerdos clonados para empezar a ser usados en humanos en Estados Unidos para trasplante renal. Entonces eso está empezando a torcer algo que parecía increíble y que seguramente va a llegar, como son los senos trasplantes, y a futuro los desarrollos de los órganos bioartificiales, en lo cual se está trabajando. Y por ejemplo el pensar que, no sé, ojalá que nunca, pero si usted necesita un trasplante, podamos decir, bueno,
nosotros podremos con sus células hacer un hígado para usted. El tener un hígado idéntico va a hacer que usted se pueda trasplantar sin ningún tipo de inmunosupresión y por lo tanto el rechazo desaparezca. Entonces quizás esa sea una visión a futuro de los trasplantes. Obviamente cambio de políticas, cambio de entender las necesidades de que invertir en investigaciones, invertir en futuro, y si nuestro país invierte va a poder pensar en un futuro que vamos a tener científicos que hagan esto, pero mientras no existan inversiones esto no va a ocurrir. Gabriel, ¿cuál es el rol que cumplen hoy los financiadores en salud en un tema tan sensible como es el tema de los trasplantes? ¿Se encargan de facilitar todo lo que deberían o hay lugares donde tenés muchas trabas para esto? A ver, claramente lo cortés no quita lo valiente, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez alguien me dijo que por qué en la Argentina los médicos no publican. Volvemos al punto 1 de la charla de hoy y alguien mencionó porque a la obra social A no le importa, a la B no le interesa y a la C no le conviene. Entonces, hasta que no entendamos que la ciencia y las publicaciones son parte del currículum médico de las instituciones para categorizarlas, para ser mejores, y que se nos debe exigir que hagamos esto, no vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque nadie publica si no se lo exigen, nadie publica si no le importa a alguien o no te pagan más porque vos publiques. ¿Sí? Eso es algo que el mundo funciona así. De hecho, se habla mucho de la Joint Commission y las instituciones en otros países aplican a la Joint Commission porque se les paga diferente si aplican a la Joint Commission. Acá uno aplica a la Joint Commission y nadie te paga más porque tu hospital pertenezca a la Joint Commission. Esto puede gustar o no, pero es la realidad. Entonces, creo que esto tiene que cambiar. Y los financiadores obviamente son un elemento clave. Son un elemento clave porque son los que permiten que hoy se haga salud de alta complejidad en la Argentina. Y entendemos todos la dificultad que tienen ellos también para poder, digamos, apoyar o ayudar en procedimientos de alta complejidad como son estos. Pero claramente hay que entender y que valorar que, por ejemplo, es medicina de alto costo que debe ser pagada como tal si queremos que sea mejor hecha y que sus profesionales se puedan dedicar a esto, porque cuando mejor le vaya a los profesionales, mejor le va a ir a los pacientes. Y hay veces que la realidad país hace que no funcione así, porque realmente hoy estamos discutiendo por qué un paciente se trasplante en un lugar a otro porque los costos son menores, pero muchas veces costos no es igual a resultados. Y por otro lado deberíamos buscar la forma de que quizás se potencie el desarrollo de los trasplantes en los centros que tienen alto volumen para que tengan más resultados. Y aunque suene un poco grato lo que voy a decir, hay muchos centros que no tienen un volumen adecuado para tener resultados adecuados porque van acompañados de la experiencia, lo cual no dice que el profesional no esté capacitado para hacerlo. Pero los países del mundo saben que los centros de mayor volumen son los centros que se van a desarrollar. Entonces por ahí hay que pensar que, como hizo países como Austria, que hay que juntar profesionales en una institución, más que seguir abriendo centros para que el paciente tenga el beneficio final. Y las instituciones o los financiadores públicos y estatales tienen que apoyar desarrollos como estos que terminan marcando una diferencia, porque el trasplante en todas las instituciones ha sido un motor tractor. ¿Tractor por qué? Porque hace que otras especialidades mejoren, porque sus pacientes y su complejidad lo ameritan. Porque hacen que se muevan procesos de los hospitales que habitualmente no están funcionando un sábado a las 2 de la mañana o un 24 de diciembre a las 12 de la noche o un feriado. Y uno no puede no trasplantar porque es un feriado. Gabriel, estábamos hablando de las dificultades que tenemos hoy con los financiadores y con la aprobación o formación de centros habilitados para trasplante. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo lo ves vos en cuanto a optimizar resultados en esta área? Primero creo que, siguiendo dando continuidad a lo que charlábamos antes, los temas de habilitación
son un problema en nuestro país porque se habilitan centros para trasplante. De hecho, tenemos más centros en todos los órganos de los que se necesitarían. El problema es que sigo insistiendo que faltan datos, es decir, cuántos centros se necesitan en la Argentina para trasplantar y cuántos centros debería haber. De hecho, yo tuve la suerte de publicar un trabajo recientemente sobre trasplante en la Argentina, de todos los órganos global, salió publicado en Transplantation, donde uno puede ver, por ejemplo, que en hígado hay más de 24 programas habilitados, pero más del 50-60% de los trasplantes los hacen 7 centros, de más de 24. Cuando hablamos de riñón, hay más de 100 centros aprobados en la Argentina, pero el 77% lo hacen 10 centros. Entonces, la realidad es que a los argentinos no nos gusta que se nos evalúe. Es un tema cultural. Como no nos gusta respetar las reglas, no nos gusta ser evaluados. Pero la única forma de mejorar en la vida es ser sometidos a la evaluación de terceros. O sea, por ejemplo, el hospital donde yo me formé en Estados Unidos, hubo un año en que el INCUCAI de Estados Unidos lo puso, se llama en probation. Es decir, había cosas que no funcionaban bien, siguió funcionando, se le dieron 2 años para que se tomen medidas correctoras y tomadas las mismas y mejorados los resultados, se lo siguió habilitando. Si no, se cerraba el programa. Acá todavía falta legislar medidas de evaluación de los programas que están habilitados y que deben incluir aplicabilidad del trasplante, morbilidad, mortalidad, resultados. En la página web nuestra pueden ver que recién este año pudimos lograr que figuren los resultados de todos los trasplantes nuestros. Y es muy importante porque eso lo ve el paciente, lo ve el financiador, lo ven todos. En la Argentina esto de no mostrarse hace que no exista todavía en el INCUCAI, por ejemplo, los resultados de cada uno de los programas. Hoy en Estados Unidos uno entra y puede ver el resultado de cada programa. Y eso es fundamental por transparencia, por honestidad y para definir qué programas deben seguir funcionando a futuro, cuáles deben mejorar y cuáles no pueden funcionar, nos guste o no. Si las condiciones no están dadas, lo mejor para el paciente es que vaya al centro donde mejor le va a ir. Es una realidad, nos guste nuevamente o no, aunque suene incómodo tener que decir esto. Gabriel, ¿cuáles son los números que tiene la Fundación en trasplantes en forma anuales, no? Nosotros en este momento estamos haciendo anualmente aproximadamente entre 45 y 50 trasplantes de hígado por año, un número de más o menos 7 a 12 trasplantes de renopáncreas por año, un número de 2 a 4 trasplantes de intestino por año. Se trasplantan además entre 60 y 80 riñones por año, un número de 45 o 50 trasplantes pulmonares por año y un número similar de trasplantes cardíacos por año. Y además, como decía antes, a pesar que parezca que el diafragma nos separa, somos un programa en el cual hemos incursionado en trasplantes combinados múltiples, como son los hepatorrenales, cardiohepáticos y pulmón e hígado combinados. Y ahora tenemos a futuro hacer un paciente que requiere, por ejemplo, hígado, pulmones y páncreas combinado también. O sea que no solamente hacemos trasplantes orgánicos, como puede ser cardiopulmonar o hepato intestinal, sino también de ambos sitios del tronco. Como empezamos con la historia de Gabriel Gondolesi, me gustaría ir cerrando con Gabriel Gondolesi. Hace poco, en una charla de café, me comentaste que tuviste de una manera muy sorpresiva una congratulación, un premio que te otorgó una sociedad internacional de la cual ni siquiera sos miembro, lo cual duplica el mérito de esto. Contanos un poquito esto porque creo que es interesante conocerlo. Sí, recibí hace una semana una carta que se las muestro bien, pero fue un reconocimiento en Suecia que se me va a otorgar en el mes de agosto y que es en la Universidad de Gothenburg. Entonces
sociedad, la Academia Escandinava de Microcirugía me otorga el segundo Lars Erik Gerling Award por considerarme un pionero en contribuir en el trasplante clínico experimental, distinguiéndose mi tarea como mentor y como investigador en trasplante. La verdad que esto fue una presentación alterna y fue elegido por ellos. Yo no soy miembro de esta sociedad y la verdad que además de hacerme sentir orgulloso me hace sentir viejo, porque la verdad que cuando uno le da un award en reconocimiento por ser un pionero demuestra algo que yo siempre digo, que es que la mente humana envejece más lenta que el cuerpo. Entonces uno se siente tan joven como cuando iba al laboratorio en el año 92 o 93 a empezar a trabajar con ratitas y a dormirlas, y hoy uno tiene la posibilidad por lo menos de dirigir cuáles son las líneas de investigación y hay gente joven que la hace. Entonces la verdad que me hizo sentir muy bien. Creo que un reconocimiento que tuve en Bolivia como profesor honoris causa y gestionado por uno de mis fellows, o el hecho de ver que alguien, por ejemplo, que vino de Irán, estuvo 6 meses con nosotros, volvió y ya hizo 7 trasplantes en Irán y 38 cirugías de reconstrucción intestinal, te permite ver que de alguna forma lo que uno costó mucho aprender y que empieza a transmitir, empieza a verse los frutos en otro. Y creo que es como cuando uno tiene un hijo y quiere que a su hijo le vaya mejor que a uno. Entonces creo que el ver que alguien joven hace lo que uno logró aprender con mucho esfuerzo, tiempo y dedicación, son de las cosas que no tienen precio. Realmente te felicito y creo que como parte de un cierre, también es mencionar que tenés una actividad, digamos, de colaboración junto a muchos compañeros tuyos de camada de la Universidad de La Plata, en poder brindarle becas a alumnos de los últimos años de la carrera para que puedan terminar la carrera sin tener que trabajar. Para todos los que hicimos la carrera sabemos que los 2 últimos años son bastante complicados. Me gustaría que hagas un pequeño comentario de eso como para ir cerrando esta entrevista tan linda. En el año 2017 yo cumplía 25 años de graduados y hay una costumbre en La Plata que las promociones de egresado se llaman promociones de egresado de medicina, PEM 92 es la mía, y estábamos por hacer la celebración de los 25 años y bueno, nuestros compañeros querían hacer un llavero con una medalla, un pin, y eso tenía un costo. Y una noche yo estaba con un operativo de trasplante, me desvelé y se me ocurrió una idea, la escribí y la mandé a ellos. Entonces la idea era, en vez de comprarnos algo para nosotros, era devolverle a la universidad pública lo que nos dio de alguna manera. Entonces puse la propuesta de designar un valor económico X que llamamos valor medalla. En ese momento eran 500 pesos. Y 174 graduados que nos juntamos para los 25 años decidimos donar en forma voluntaria dinero, y se generó algo que no pensábamos que iba a ser así, se generó un fondo, se llamó Fondo PEM 92, lo administra la Fundación Pedro Belú, que está dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, y empezamos con la idea de ayudar a alumnos de medicina que tengan las materias al día, que tengan problemas económicos y que tengan que trabajar para graduarse, con la idea de que no tengan que trabajar, sino que reciban una ayuda que les permita graduarse sin la necesidad de trabajar en tiempo y forma, pero con el compromiso de que la tienen que devolver. Es decir, al año de graduado, cuando empiezan su segundo año, se le fija un valor, se llama valor galeno, y la devuelven como para que este sistema permita tener continuidad en el tiempo. El primer año se otorgaron una beca de bajos recursos, que es la que se devuelve, pero a su vez, y un poco por el interés en la investigación, propuse que se beque, y copiando un poco el modelo de la Fundación Florencio Fiorini, a alumnos de la Facultad de Medicina de La Plata que trabajen siendo alumnos en laboratorios de investigación del CONICET. Entonces hoy se le da un estipendio económico que va al director del proyecto, pero para que lo usen en reactivos y materiales para una investigación específica, y lo único que se les pide es que cuando la publicación salga, en agradecimientos aparezca que fue
parcialmente financiado por el fondo PEM. Bueno, esto surgió el primer año muy bien, el segundo año se aumentaron las becas a 2 becas de bajos recursos y a 2 becas de investigación, y el próximo año, a pesar de la situación económica país, los cambios económicos que hemos sufrido, y en lugar de aumentarla hemos decidido sostener el mismo volumen, 2 becas de investigación y 2 de bajos recursos, pero ya sumamos a todos los PEM, no solamente el PEM 92, sino están sumados ya a trabajar PEM 93, que ya está colaborando, el PEM 94, que está colaborando, hay graduados del PEM 2000, 2001, PEM 64, PEM 78 y otros que no me quiero olvidar, de tal manera que es el primer ejemplo en una universidad pública donde, por lo menos en la Argentina, los graduados generan un fondo que permita de alguna manera ayudar a alumnos de la universidad donde nos formamos. Y así que esperemos que esto siga. Así como existe el círculo de la vida, existe el círculo Condolesi, ¿no? Cómo empieza y cómo terminás y cómo seguís reformulando y generando un feedback dentro de lo que es la formación. Para terminar, siempre les pedimos una anécdota simpática y alguna que nos haya golpeado, que creo que eso siempre nos deja mucho en nuestro ser, ¿no? ¿Cuál tendrías vos para comentarnos? A ver, la simpática es una historia que me ocurrió recientemente y un poco charlando de lo que hablábamos recién. El año pasado, en diciembre, hicimos la primera fiesta de cierre de la gestión del fondo PEM y decidimos hacer una cena con subastas, una subasta para juntar fondos para el fondo PEM, ¿no? Entonces, bueno, invitamos a mucha gente, se subastaron varias cosas, se subastaron 3 cuadros donados por Miro Lockett, una remera de gimnasia firmada por Diego Maradona, la remera de estudiante firmada por todos los jugadores estudiantes y una raqueta de Roger Federer firmada por Roger Federer, que nos las donó un paciente mío. Bueno, dentro de los invitados de la fiesta, yo juego al tenis, realmente admiro a Federer, no solo como jugador, sino porque además es la segunda persona en la historia de la humanidad, después de Nelson Mandela, que más ha donado en obras de caridad en el mundo. Entonces creo que eso para mí le daba a la raqueta un valor muy especial. Entonces se hizo una subasta y bueno, la raqueta la corrimos varios que estábamos interesados y estuve cerca de ganarla, pero bueno, el costo fue bastante más alto y la compró alguien que es el padre de una paciente trasplantada por mí, que estaba en el acto. Y la verdad que me conmovió mucho el hecho de que cuando le entregan la raqueta, sube al escenario con la hija, la reciben y me la regalan a mí. Así que bueno, la raqueta hoy de Federer está colgada en mi casa. Increíble, increíble. Así que es una historia de vida que... muy emotiva, ¿no? Realmente, porque creo que... todos lloraban en el acto. Sí, me imagino. Tanto el padre, la hija... Nosotros todos, y los que estaban viendo lo que ocurría. Tal cual. ¿Y de las otras? De las tristes, yo siempre digo... Hay muchas, porque creo que uno siempre atesora las historias tristes. Para capitalizar. Sí. Y cuando un paciente de tantos que tenemos que andan bien se van y muchas veces en el tiempo pasan a ser alguien o está olvidado. Los encontramos en la calle y le saludan y muchas veces tenemos que preguntarles quién es. Pero de las historias tristes, que son las que más nos marcan, son las que terminan también enseñándonos mucho. Y yo pongo siempre 3 o 4 historias que me han marcado mucho y son las historias de 2 pacientes que trasplantamos con multiviscerales, que son los trasplantes más grandes que hemos hecho acá, 6 y 8 órganos. Y un trasplante en particular de una niñita pediátrica que es la más chiquita que hemos hecho, que por distintas causas, una de ellas fue por una disfunción del hígado, otro fue por sepsis y otra fue por una enfermedad viral junto a rechazo. Los pacientes fallecieron. Pero siempre recalco que
a pesar del fallecimiento de los pacientes, lo que marca el accionar médico es qué pasa después. Y estos 3 casos son los que más recuerdo por distintos motivos, pero de varios, en los cuales los familiares, a pesar de tener un resultado que no fue el que uno ambicionaba, esperaba y demás, reconocen el esfuerzo puesto por todo el equipo, y pasan los años y cada año nos vuelven a visitar. Y vuelven, e incluso con la iniciativa en algunos de ellos de colaborar con el centro, con colaborar en la formación de nuestros profesionales, con ver cómo pueden hacer para estimular el desarrollo del trasplante. Entonces son cosas que realmente uno no se puede olvidar, pero cada año cuando uno recibe una carta de agradecimiento de alguien que agradece a pesar de haber perdido a su ser querido, pocas profesiones te permiten esto. Gabriel, las 3 últimos ping-pong. La primera, un lugar en el mundo. Nueva York. El segundo, una canción que te identifique. Hay 2 canciones que yo siempre quise mucho. Una es Lovers in the Winds, porque es una canción que fue la que nos acompañó a Carolina y a mí cuando nos casamos, y siempre la recuerdo, la canto cuando puedo. Y la otra es Rapsodia Bohemia, de Queen. ¿Y un maestro? Un poco por todo lo que les conté, yo creo que elegiría 2. Como vos planteás ahí, maestro en la vida, mis padres. Y en lo profesional creo que el doctor Fassi fue y será siempre quien me inició en este camino. Gabriel, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias. Un placer.